hasta la Ciudad de México. Ahora con mi querido amigo el maestro Carlos Flores Rico. ¿Cómo te va, Carlos? Muy buen día. Mi estimado y querido Polo, ¿cómo estás? Gusto saludarte a ti y a tu audiencia. En Bien, esta semana dándole y que no sé qué viendo. tema estés en tu mesa para abundar, porque hay muchas cosas que comentar. Quizás unas no tan relevantes, pero bueno, son las que están marcando la semana. Sin duda alguna, Carlos, me preocupa y tú conoces muy bien el estado de Chiapas. Y ¿Qué está pasando en Chiapas, Carlos? mira, Chiapas, desde que yo lo conocí ya hace muchos años, era una entidad muy complicada porque es uno de los tres estados más pobres del país, junto con Oaxaca Sí, y Guerrero, pero más Chiapas, por el enorme contenido indígena que ellos tienen y por la peculiar forma en que se desarrolló la explotación agrícola y boscosa en Chiapas, provocó un enorme contraste y hay una gran pobreza. Y junto con la pobreza convive la luminosidad de ciudades, de las principales ciudades de Chiapas, que son gente de mucha cultura, pero con un enorme contraste en las zonas rurales. Y ahí hay una semilla de violencia de muchísimos años, una violencia primero colonial, de explotación agropecuaria, y luego una violencia cultural de separación que provocó, tú te has de acordar, el levantamiento del EZLN en aquellos años terribles del 94, sí, claro. de aquellos días iniciales del año 94. Y desde entonces la violencia se ha hecho, digamos, privativa de ese estado de manera tal que aunque no se conoce mucho porque es una zona muy, pero muy incomunicada, o lo era por lo menos hasta hace unos años, hasta ahora volvemos a encontrarla, pero ahora en diferentes personajes. La violencia anterior, que era de la explotación, digamos, colonial, y luego de la explotación de las ciudades contra el campo, y finalmente el uso y el abuso de las masas indígenas que producían votos, pero por cubetadas, ahora están en una situación verdaderamente estratégica para el crimen organizado. Por la costa de Chiapas vienen, en primer lugar, las enormes masas de migrantes que proveniendo desde Venezuela, Colombia y todo el arco norte de Centroamérica, pues se han completado ahora con grupos que vienen desde el Caribe, desde Haití fundamentalmente, y en algunos casos de lugares de Asia. Así que tenemos un mosaico enorme que se suma a la tradicional migración que ha habido desde hace muchas décadas de Guatemala y Salvador. Ahora se han hecho unas verdaderas cantidades gigantes, de caravanas de humanas, ríos humanos que cruzan esta parte horrible del Darién, que es la selva que une a Colombia con Panamá, y que era prácticamente un lugar vedado para pasar porque no hay carreteras, no hay caminos, y ahora hay veredas que cruzan los lodazales, los pantanos, las zonas selváticas, y mujeres, niños, familias completas cruzan por ahí, y se han convertido en una corriente de dinero para los traficantes de personas, para la trata de personas, pero para los traficantes de inmigrantes sobre todo. Y eso es un filón gigante para el crimen organizado. Pero más lo es porque junto con esas caravanas o esas aludes de personas que vienen buscando pues una sobrevivencia, por lo menos mejor que la que tienen en sus lugares de origen, está el asunto de las drogas que fluyen de Centroamérica y de los mismos lugares, de Bolivia, de Colombia, de Perú, eh, inclusive de Venezuela, que vienen fundamentalmente empujadas por la cocaína. Y esas son también rutas entonces de esas drogas tan preciadas en el mercado norteamericano y cada vez más en el mercado mexicano. Entonces la combinación
del tráfico de personas, del trasiego, el transporte de drogas, ha hecho que Chiapas sea un camino verdaderamente minado. Y por lo pronto, y además de eso, por lo pronto van creando en la ruta dominios territoriales, dominios que disputan la ruta y disputan la zona, y luego poco a poco van, digamos, permeando las zonas agrícolas o las zonas silvícolas o las zonas comerciales, ganaderas, de toda esa costa, esa ruta. Y si le agregas también el hecho de que allí todavía supervivió durante muchísimos años el transporte de ferrocarril para mover las grandes cantidades de maíz que se producen en la zona cercana ahí a Arriaga, bueno, pues entonces tenemos un verdadero barril de pólvora. Entonces, no, ya no solo es ahí Chicomucel o frontera con Malapa o toda la región esa parte ya se convirtió en una zona minada para cualquier cosa que tenga que ver con la ley, con la seguridad, con la convivencia de las familias. Y están agregados a esas corrientes los que están huyendo, tratando de salirse de la zona que se está disputando. ¿Y se disputa por quiénes? Se disputa pues nada más que nada menos que por grupos que son de origen de lugares muy lejanos, como el grupo llamado Cartel de acá de Sinaloa, que está a miles de kilómetros, y el otro cartel que ahora es el más grande y violento de México, es lo que se llama el Cartel Jalisco Nueva Generación. Entonces las pandillas locales que se han, digamos, alineado con las pandillas grandes o los grupos grandes de estos cárteles de la droga y de los negocios sucios, pues son los que protagonizan esa guerra. Y lo cual no extraña porque te digo, hay dos fuentes fundamentales, la ruta de la droga y la ruta de los migrantes. Lo que verdaderamente extraña es que en esa zona, que cuando hubo el levantamiento de los zapatistas o los neozapatistas, apareció el ejército. Bueno, ahora el ejército sigue allí, pero nada más que el ejército y la guardia y la policía estatal y las policías, o lo que poquito que haya de policías municipales, simplemente no existen, como pudo verse en el desfile que hubo hace unos días, hace 2, 3 días, que todo el mundo lo vio en los videos, en las redes, de cómo un pequeño poblado ahí sale a la orilla de la carretera a saludar la entrada, digamos, vamos a llamarle triunfal, de unas brigadas de matones, de pistoleros, aparentemente del grupo llamado Sinaloa, o del cartel de Sinaloa, para despojar o para quitar o para desalojar al otro grupo llamado Cartel Jalisco Nueva Generación. Eso te da una idea del imperio, no del derecho, sino del desecho. Te da una idea no de la vida armónica, sino de la vida, digamos, de supervivencia, mortandad y desamparo en que viven esas miles de familias. Se calcula que en esa zona hay más de 250,000 de personas viviendo. La gran mayoría, gente de trabajo, que hace su trabajo en la agricultura, en la ganadería y en las artes locales. Y ahora están bajo el asedio, bajo la amenaza y bajo la muerte que provocan estas luchas de estos grupos por los cotos de poder y los cotos de dinero. Y el Estado mexicano, pues, ausente. El gobierno de Chiapas es incapaz de resolver eso. El gobierno federal de plano ni se aparece. Y si lo hace de manera muy marginal, de manera que todo sigue igual. Esa es una gran tragedia, pero que no es aislada en el México de hoy. Es una muestra fea, horrible, trágica, penosa, pero no es más que la repetición de lo que ocurre en tantas zonas de la República. Hay unas muy señaladas en la zona de la Huacana, acá en Michoacán, es terrible. En la zona de la ribereña en Tamaulipas es una zona complicadísima. En la zona ahí de Badiraguato para arriba hacia la sierra, hacia los altos está complicado por la vía de Durango, por acá y por Sinaloa. Pero son rutas que ya cada vez encuentran un asiento permanente. Aquí toda la parte del Bajío que caracteriza la zona de tuberías de Pemex es una cosa, digamos, impresionante de lo que está pasando. Y te puedes ir a la zona sur de Sinaloa y pegado con Nayarit, igual. Y te puedes ir a donde quieras, querido Polo, y vas a encontrar estos enclaves que hacen o exhiben más bien, o evidencian, acreditan
que el Estado mexicano no está pudiendo, pese al aumento geométrico de recursos humanos y de recursos financieros que el gobierno de López Obrador está haciendo, pero en mi opinión de una manera completamente inútil. Tú sabes que la Guardia Nacional es la que siguió, o como se llamó el nombre ahora, de lo que fue la Policía Federal. Bueno, la Policía Federal en su momento más alto, en entrega del gobierno de Peña Nieto, tenía 39,000 miembros, o integrantes, o policías, entre sus policías de escritorio, de seguimiento de inteligencia cibernética, y los que están en campo, incluyendo a la Policía Federal, 39,000 miembros más o menos. Bueno, pues ahora hay 128,000 en esa nueva estructura que se llama Guardia Nacional, 128,000. Y tú dirás la cantidad que tanto es, pues es el más de 4 veces, son 3 veces, perdón, lo que era la Guardia Nacional, lo que era la Policía Federal, y es más o menos la mitad del tamaño del Ejército Nacional, más o menos la mitad, porque el Ejército Nacional tiene 250,000 miembros. Entonces, estos son 128, es la mitad del ejército que existía hasta el 2018. Y es más o menos la cantidad que existen de toda la Secretaría de Marina. Entonces, o el doble de la fuerza militar de la Marina. Entonces, si tú te das cuenta, el esfuerzo es de ese tamaño, de esa monstruosidad y de ese costo. Y la verdad es que las zonas en clave del crimen organizado pues siguen no solo existiendo, sino creciendo. Y eso es el asunto. ¿De qué se trata? De que el presidente le dedica tiempo, mañaneras, desveladas, todas las mañanas, acuerda y se está enterando de lo que ocurre, y todas las mañanas dice que está trabajando. Pues sí, pero todas las mañanas amanecen con los muertos y que ya suman en este momento más del doble de lo que pudo haber sido en su momento el gobierno de Calderón, y mucho más de lo que se tuvo registro en el gobierno de Peña. Es decir, estamos ante una crisis no solo humanitaria por los migrantes que sufren y que mueren en el camino y que se pierden y que los violan y que los atacan, sino también ante la crisis de seguridad de los que viven en la ruta, y también ante la crisis de instituciones de las autoridades que padecen incapaz de manera completamente impotente en los municipios. Ese es el panorama, mi querido Polo, esa es la tristeza que da y lo que arroja esa pequeña foto o ese pequeño video de lo que ocurre en muchísimas partes y lamentablemente no se le ve la orilla. Sí, no se ve. Pues yo te valoro mucho esta explicación tan diáfana, mi querido Carlos. Te recuerdo que vamos al 6º aniversario de Factor Radio y yo espero no me digas, que como cada año nos honres con tu presencia. Bueno. Sí, ahí estoy pendiente y estoy muy asombrado. Qué rápido caminan los años, ¿eh? No, bueno, ahí te la dejo, mi querido Carlos. ¿Antes duraban más? Antes duraban más. Te mando un abrazo, Carlos. Igualmente, mi querido Polo, un abrazo para todos. Gracias. Es el maestro Carlos Flores Rico, analista político nacional, aquí con nosotros. Jamendo.com